lo habían hecho en su tarea que para poder calcular la masa atómica, sencillamente lo único que tenían que hacer era buscar en la tabla periódica cuál era la masa atómica del carbono y cuál era la masa atómica del hidrógeno, y multiplicarlo por la cantidad de hidrógeno que tiene, por la cantidad de átomos que tiene. Ejemplo, el carbono no tiene nada abajo, se supone que hay un 1. Entonces, ¿cuántos átomos va a tener? Va a tener un solo átomo el carbono. Entonces, verificando acá, el átomo de carbono nada más va a ser uno solo, va a tener un solo átomo de carbono. Pero el hidrógeno va a tener 4 átomos de hidrógeno. Entonces, como va a tener 4 átomos de hidrógeno, entonces sencillamente lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por 4. Y el resultado sería la suma de los dos. Eso lo hemos explicado en la clase anterior. Hoy vamos a comenzar a ver el concepto mol. ¿Qué es una mol? La mol significa cantidad de sustancia. Una mol es la cantidad de una sustancia. Por ejemplo, una mol, independientemente de que sea azufre, cobre, hierro u otro compuesto, independientemente de que sean sustancias diferentes, todas van a tener una mol. Todas van a tener el valor de una mol. Y una mol va a ser igual al valor del número de Avogadro. ¿Qué vale el número de Avogadro? El número de Avogadro, independientemente para qué sustancia sea, va a valer 6.023 por 10 a la 23. Ojo, 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas. ¿Cómo así, profe? No lo entiendo. Fácil y sencillo de entender. Una mol es igual para cada sustancia. Lo que hace que en esa mol de cada sustancia quepan 6.023 por 10 a la 23 átomos de cada molécula. Usted me va a entender a través de un ejemplo que le voy a colocar ahora. Vamos a ponerles un ejemplo. En este ejemplo sencillo, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, el carbono. El carbono pesa en la tabla periódica 12 gramos mol. El carbono pesa 12 gramos mol. Esos 12 gramos mol equivalen a una mol de carbono. Y esa mol de carbono va a tener un valor de 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De carbono, porque estamos hablando de carbono. Otro ejemplo, si tenemos el caso del azufre, el azufre en la tabla periódica lo buscamos y tiene un valor de 32 gramos mol en la tabla periódica. Esos 32 gramos mol de azufre equivaldrán a una mol de azufre, y esa mol de azufre equivaldrá a 6.023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, átomos, pero ya no átomos de carbono, sino átomos de azufre. Otro ejemplo, si tenemos el cloro, buscamos en la tabla periódica el cloro y nos damos cuenta en la tabla periódica que el cloro pesa 35.4 gramos mol. Ese valor del peso molecular atómico del cloro va a ser igual a una mol, ojo, de cloro, que equivaldría a 6.023 por 10 a la 23, pero ahora ya no átomos de cloro, sino átomos de azufre. Perdón, ya no átomos de azufre, sino átomos de cloro. Es decir, que el valor del peso en gramos de cada elemento de la tabla periódica siempre va a equivaler a una mol y al número de Avogadro, que siempre va a valer 6,023 por 10 a la 23 átomos de azufre. Ahora, eso en el caso de un elemento químico. En el caso de un compuesto, como lo vamos a ver ahora, en el caso de un compuesto que tiene átomos iguales, átomos diferentes, perdón, por ejemplo, el H2O. Sabemos que el H2O va a tener dos átomos de hidrógeno
y va a tener un átomo de oxígeno. Buscamos en la tabla periódica el peso molecular de cada uno y nos damos cuenta que el hidrógeno pesa 1 gramo mol y el oxígeno pesa en la tabla periódica 16 gramos mol. Multiplicamos 2 por 1 gramo mol, me va a dar 2 gramos mol, y multiplicamos el oxígeno, que es 1, por 16 gramos mol, me va a dar 16 gramos mol. Esos dos valores los sumo y me da un valor de 18 gramos mol. Esos 18 gramos mol de agua, ojo, 18 gramos mol de agua también equivaldrían a 1 mol de agua, pero también equivaldrían a 6,023 por 10 a la 23, pero ya no moles, ya no átomos, sino moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque ya estaríamos hablando de un compuesto. Recordando lo anterior, miren que todo el número de Avogadro terminaba en átomo, 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 porque estamos hablando de elementos químicos. Cuando hablamos de elementos químicos, el número de Avogadro debe terminar en átomos. Pero cuando hablamos de compuestos químicos no termina en átomos, sino que termina la palabra en molécula. Eso es lo que tenemos que tener claro. Quiere decir que una mol se define como la cantidad de una sustancia que es la misma, equivalente al número de Avogadro. Vamos a ponerles otro ejemplo. Vamos a ver que el profe tiene 20, tiene 2 moles de carbono. Hombre, si el profe tiene 2 moles de carbono, ya sabemos que si 1 mol de carbono equivale a 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, entonces ya no 1 mol ya no va a valer eso, sino que ahora 2 moles van a tener un valor ya no de 6, sino de 12,023 por 10 a la 23. Por 10, 0,23 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y por qué, profe, así? Porque si 1 mol tiene 6,023, entonces 2 mol van a tener el doble, 12,0 por 10 a la 23. Ahora, si el profe no les habla de 1 mol de carbono, ni de 2 moles de carbono, sino que el profe les habla de 0,5 moles de carbono. Entonces, si 1 mol va a tener un valor de 6,023 por 10 a la 23, la mitad, que es 0,5 moles, va a tener la mitad, que es 3,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, porque ya no estaríamos hablando de 1 mol, sino de la mitad de átomos de carbono. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando el profe le diga a qué equivalen 2 moles de carbono en átomos. Entonces ya usted sabe que cuando le mandan a hallar en átomos, tiene obligatoriamente que utilizar el número de Avogadro. Con eso que les acabo de explicar, vamos a hacer ejercicios. Para el desarrollo de los ejercicios, tenemos que tener todos a la mano calculadora. Entonces, por favor, comenzamos la explicación de los ejercicios. Para la explicación de los ejercicios, coloquen como título conversiones químicas. Conversiones químicas. Porque en las conversiones químicas vamos a explicar cómo desarrollar cada ejercicio punto por punto.
Bueno, entonces miren muchachos, en las conversiones químicas vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar primeramente, en las conversiones químicas vamos a hacer conversiones sencillas. Vamos a pasar 10 gramos de carbonos a moles. Entonces, ¿qué hacemos sencillamente? Lo que tenemos que hacer es, colocamos 10 gramos de carbono por una raya, y entonces lo que tenemos que hacer es tener en cuenta de que si vamos a pasar de carbonos a moles, necesitamos obligatoriamente la tabla periódica. La tabla periódica nos dice que el carbono pesa 12 gramos mol, el carbono, y que esos 12 gramos mol equivaldrían a una mol de carbono. Esa es la relación que existe, o sea que el carbono pesaría 12 gramos mol y esos 12 gramos mol equivalen a una mol de carbono. Por lo tanto, para poder cancelar los gramos, los 12 gramos deben ir abajo para que gramo con gramo se cancelen los gramos de carbono, y como voy a pasar a mol, arriba siempre voy a colocar una mol de carbono. Y lo demás lo hace la calculadora para pasar los gramos a mol. Para pasar gramos a mol, siempre el valor de una mol debe ir arriba. O sea que multiplicamos 10 por 1 entre 12. Al multiplicar 10 por 1 entre 12, eso me va a dar un valor de 0.83 moles de carbono. Y automáticamente tengo las moles de carbono desarrolladas, pasadas, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Si tenemos ahora 20 gramos de azufre y los voy a pasar a mol, entonces, ¿qué hago yo? 20 gramos de azufre por... Abajo debo colocar el valor que me da el peso del azufre en la tabla periódica. Me voy a la tabla periódica y me doy cuenta que el azufre pesa 32 gramos. Si el azufre pesa 32 gramos, que eso equivale a una mol de azufre, entonces ¿quién va arriba y quién va abajo? Abajo debo colocar los 32 gramos, que es el peso de la tabla periódica de azufre, para que gramos de azufre con gramos de azufre se cancelen, y arriba siempre voy a colocar una mol, obviamente del elemento que voy a transformar, que en este caso sería el azufre. O sea, multiplicando 20 lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 32, eso me va a dar un valor de 0.62 moles de azufre. Y automáticamente ya está el ejercicio resuelto. Eso solamente, este tipo de modelos se aplican para pasar de gramos a mol. Ahora les voy a explicar cómo hacer lo contrario. Ahora no vamos a pasar de gramos a mol, sino de mol a gramos. Entonces, para pasar de mol a gramos, hacemos lo siguiente. Vamos a suponer que el profe me da 40 moles de cloro y me manda a pasarlos a gramos. Entonces, ¿qué hacemos? 40 moles de cloro, 40 moles de cloro por arriba y abajo que debo colocar. Busco en mi tabla periódica y me doy cuenta que el cloro pesa 35.4 gramos. Y eso equivale a una mol de cloro. Para saber quién va arriba y quién va abajo, entonces en este caso hago lo contrario del ejercicio anterior. Una mol de cloro va abajo para que el mol de cloro con mol de cloro se cancelen. Y arriba coloco 35.4 gramos, obviamente de cloro, porque es lo que estamos calculando. Luego, ¿qué hacemos? Multiplicamos en la calculadora 40 por 35.4 y lo dividimos entre 1. Eso me va a dar un valor de 1416 gramos mol y ya está resuelto el ejercicio. Obviamente de cloro, porque estamos calculando son los gramos de cloro que dio 1416 gramos mol de cloro. Y así pasamos de moles a gramos. Ahora, si el profe me dice que pasemos 15 moles de agua,
que es H2O, pasarla a gramos, que es lo que me está pidiendo el profesor ahora, pasarla a gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocar aquí los 15 moles abajo y obviamente para que mol con mol se cancelen, siempre debo colocar en este modelo de ejercicio la mol de agua abajo para que mol con mol se cancelen. Pero ¿qué debo colocar arriba? Arriba debo colocar el peso molecular. Como estoy hablando de agua, yo no voy a conseguir en la tabla periódica la fórmula, el valor de la masa del agua. No, porque el agua es un compuesto formado por hidrógeno y formado por oxígeno. Entonces, ¿qué les toca hacer a ustedes? Hacer lo que ya les había enseñado antes, de cómo calcular los pesos moleculares. Sabemos que el hidrógeno tiene 2 átomos y sabemos que el oxígeno tiene 1 átomo. Lo multiplicamos por el peso de cada uno. El hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno pesa 16 gramos en la tabla periódica. Y esos resultados, uno me da 2 gramos y el otro me da 16 gramos. Con esos dos resultados, ¿qué debo hacer? Sumar. Al sumar, eso me va a dar 18 gramos. Ese valor que calculé aquí es el que debo colocar acá, 18 gramos de agua. Y automáticamente, con la calculadora, calculo los gramos de agua, ¿no? Multiplicando 15 por 18 dividido entre 1, y eso me va a dar 270, óigase bien, gramos de agua, y ya está resuelto el ejercicio. ¿Entendido? Este modelo de ejercicio que les acabo de explicar es el modelo de ejercicio que se calcula para pasar de moles a gramos, ¿no? Porque el modelo anterior era el que yo les expliqué en el ejercicio anterior, era para pasar de gramos a mol, que es lo contrario. Y ahora les acabo de explicar en este otro modelo de ejercicio cómo pasar de moles a gramos. ¿Entendido? Ahora les voy a hacer otro modelo de ejercicio donde vamos a hacer otras conversiones. Ya hemos explicado hasta ahora cómo pasar de moles a gramos o de gramos a mol. De todo modo, yo voy a seguir haciendo más ejercicios más adelante para aclarar las dudas. ¿Entendido? No se preocupen que eso se los voy a desmenuzar ahorita poco a poco. Vamos ahora a explicar otro modelo de ejercicio donde ahora vamos a pasar de gramos a átomos o moléculas. Cuando nosotros vamos a pasar de gramos a átomos o moléculas, necesitamos utilizar el número de Avogadro. ¿Entendido? ¿Cómo hacemos? Vamos a suponer que el profe me dice que tenemos 40 gramos de nitrógeno y el profe me dice que lo pasemos a átomo o molécula. En el caso del nitrógeno, que es un elemento, no se le puede calcular molécula, sino átomo. ¿Por qué? Porque es un elemento químico. Si fuera un compuesto químico, no calcularíamos átomos, sino moléculas. Ahora vamos a hacer un ejemplo de los dos. Por ejemplo, el profe me manda ya la cantidad de átomos. Ya lo que me tengo que meter en la cabeza es que el profe obligatoriamente lo que me está diciendo es que debo utilizar el número de Avogadro. ¿Cómo? Coloco 40 gramos de nitrógeno me voy a la tabla periódica y el nitrógeno en la tabla periódica pesa 14 gramos. Esos 14 gramos de la tabla periódica los voy a colocar acá. 14 gramos de nitrógeno, que es lo que pesa en la tabla periódica. Gramos de nitrógeno con gramos de nitrógeno se cancelan. Y como voy a pasar a átomos, siempre arriba debo colocar el número de Avogadro cuando me toca pasar a átomos. Y el número de Avogadro vale 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Y lo demás lo hace la calculadora. Multiplicamos 40 por 6.023. Ya saben que el E es el por 10 en la calculadora de ustedes. A la 23 igual, y después lo divido entre 14. Eso me da un valor en la calculadora de 1.7 por 10 a la 24 átomos, obviamente, de nitrógeno, porque estamos calculando los nitrógenos. ¿Entendido?
Ahora, si el profe me manda hallar ahora, ya no la cantidad de átomos, sino de moléculas, entonces ya el profe no me está hablando de un elemento, sino de un compuesto. Por ejemplo, si el profe me dice hallar la cantidad de moléculas de 20 gramos de H2S, pasarlo a molécula. No confundamos las moléculas con las moles, son dos cosas diferentes. ¿Qué hacemos nosotros? 20 gramos de H2S por, y abajo colocamos el valor del peso del H2S. Recuerden que el H2S tiene hidrógeno y azufre. El hidrógeno pesa 1 gramo, el azufre pesa 32 gramos, pero lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos que tiene. El hidrógeno tiene 2, miren la fórmula H2S, sería 2 por 1 da 2 gramos, y el azufre tiene 1, porque no hay nada abajo, serían 32 gramos. Si nosotros sumamos 2 con 32, eso me da un total de 34 gramos mol. Para que los gramos con los gramos se cancelen, esos 34 gramos mol de H2S, debo colocarlos abajo para que gramos con gramos se cancelen. Y siempre arriba debo colocar el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23, pero ya no átomos, sino molécula. ¿Y por qué ya no átomos, sino molécula? Porque ya no estamos hablando de un elemento químico, sino que estamos hablando de un compuesto químico. Y lo demás lo hace la calculadora. Multiplicamos 20 por 6,023 a la 23 y lo dividimos entre 34 y eso me da un valor de 3,5, óigase bien, por 10 a la 23. ¿A la 23 qué? Moléculas, aquí no me cabe, pero entonces voy a borrar esta parte de aquí. Ya ustedes saben de dónde salió esto para poder anotar bien el resultado. Entonces me dio en la calculadora 3,5 por 10 a la 23 moléculas de H2S. Ya no estamos hablando de un elemento químico, sino de un compuesto químico. Y ya les expliqué. Profe, una pregunta. El ejercicio. Dígame. Porque arriba cuando hizo el primer ejercicio puso 17 por 10 a la 24. Arriba, 1.7 será, no 17, 1.7 por 10 a la 24. Porque así me dio la calculadora, multipliqué 40 por 6.023 por 10 a la 23 y lo dividí entre 14 y me dio 1.7 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Eso me lo dio la calculadora, multiplicándolo de arriba y dividiéndolo con lo de abajo. ¿Oíste? Ahora me faltaría explicarles ya el último modelo de ejercicio. Después que explique los modelos, hacemos preguntas y después procedemos a hacer más ejercicios para aclararle más dudas. ¿Oyeron? ¿Les parece? Vamos a lo último, que es ahora pasar, que es lo que nos falta, de lo contrario. Ahora vamos a pasar de átomos o moléculas a gramos. Entonces, por ejemplo, si el profe dice que tenemos 90 por 10 a la 22 átomos de, vamos a suponer, de oxígeno, vamos a pasarlo a gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocamos 90 por 10 a la 22 átomos de oxígeno por, coloco una raya. Yo sé que para cancelar los átomos, ¿dónde debo colocar el número de Avogadro? ¿Arriba o abajo? A ver, ¿dónde lo debería colocar para cancelar los átomos? Abajo. Debo colocar el número de Avogadro abajo, que es 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, para que los átomos de oxígeno con los átomos de oxígeno se cancelen. Y arriba debo colocar el valor en gramos del oxígeno. En la tabla periódica el oxígeno pesa 16 gramos mol. Ese valor de la tabla periódica
entonces lo traslado al ejercicio y coloco los 16 gramos mol arriba. Entonces, lo demás lo hace la calculadora. Multiplico 90 a la 22 por 16 entre 6.023 a la 23. Recuerden que es entre porque el número de abogados está abajo. Eso me va a dar un valor de 23.9. 23.9 gramos. Y esa es la respuesta. 23.9 gramos de ¿qué? De oxígeno gaseoso. Nunca se les olvide en el ejercicio colocar los gramos de qué, porque pueden ser gramos de yuca, gramos de papa, gramos de ñame. Para uno verificar efectivamente a qué nos estamos refiriendo, usted coloque gramos de oxígeno. Y es la forma para pasar de átomos o moléculas a gramos. Ahora, por ejemplo, si usted tiene ahora este compuesto, por ejemplo, 60 por 10 a la 25 moléculas de NaCl y el profe se los pide pasar a gramos. Entonces, ¿usted qué hace? 60 por 10 a la 25 moléculas de NaCl por, ya sabe que para que las moléculas se cancelen, debe colocar obligatoriamente el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 moléculas de NaCl. Y arriba va a colocar el valor en peso en gramos del NaCl. ¿Cómo? Tabla periódica. ¿Cuál es el peso del Na? ¿Cuál es el peso del Na? ¿Cuál es el peso del Cl? El sodio pesa 23 en la tabla periódica y el cloro 35.4 gramos en la tabla periódica. Yo la sumo, 23 más 35.4 en la calculadora, y ese valor me va a dar, muchachos, 58.4 gramos, que es lo que yo voy a colocar acá. 58.4 gramos, y pues lo demás lo hace la calculadora. No se nos olvide cancelar las moléculas de NaCl con las moléculas de NaCl para que el resultado me quede en gramos de ¿qué? De NaCl. No se les olvide colocar el NaCl. Ahora, multiplicamos 60 a la 25 por 58.4 entre 6.023 a la 23. Y automáticamente me va a dar un valor de 58.176,9, ojo, 0.9 gramos de NaCl. Porque lo transformé a ¿qué? Lo transformé de moléculas a gramos y automáticamente ya el ejercicio está resuelto. Ya les enseñé a pasar ahora de átomos a gramos. Lo último que faltaría enseñarles es pasar, obviamente, ahora de molécula, de átomo o molécula a moles. Es lo único que me falta. Vamos a explicarles, ya es el último modelo que les voy a explicar. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a suponer que el profe me pide que los 30 moles, vamos a pasar ahora de moles a átomos o moléculas. Entonces el profe me dice, si tenemos 30 moles de sodio y lo vamos a pasar a átomos, ¿cómo haríamos? 30 moles de sodio, siempre una mol de sodio equivale al número de Avogadro, o sea que una mol de sodio siempre va abajo para que la mol de sodio con la mol de sodio se cancelen, y como voy a pasarlo a átomos, utilizo el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23 átomos. ¿De qué? De sodio. Y lo demás lo hace la calculadora. Multiplicamos 30 por el número de Avogadro, que es 6.023 a la 23, y lo divido entre 1. Y eso me da un valor de 1.8 por 10 a la 25
átomos de sodio. Y está automáticamente el ejercicio resuelto para pasar de átomos a mol. ¿Qué ventaja tiene pasar de átomos a mol? Que no necesito la tabla periódica. Solamente siempre abajo debo colocar la mol del elemento y arriba debo colocar el número de Avogadro. Miren que aquí no estoy utilizando para nada la tabla periódica. Y el último modelo que me falta es lo contrario, para pasar de átomo a moles. Vamos a hacer un ejemplo. Lo contrario de lo que estamos explicando acá. Entonces, borramos acá y vamos entonces ahora a pasar de átomo o molécula a moles. Por ejemplo, si el profe me dice que tenemos 40 por 10 a la 25 moléculas de agua y lo voy a pasar a moles. ¿Yo qué hago? 40 por 10 a la 25 moléculas de agua por abajo coloco el número de Avogadro, porque recuerden que las moléculas solamente se cancelan con el número de Avogadro. 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y arriba coloco siempre una mol de agua. ¿Qué hacemos nosotros automáticamente? La molécula de agua con la molécula de agua se cancelan y lo demás lo hace la calculadora. Multiplicamos 40 a la 25 por 1 y lo dividimos entre 6.023 a la 23. Y eso me va a dar un valor de 6.61, perdón, 6.64, ay, borré todo. 6.64, obviamente, moléculas de agua, que era lo que íbamos a calcular. De todos modos, vamos a hacerles otro ejercicio. Tenemos a moles, perdón, a moles. Tenemos 40, vamos a suponer 40 por 10 a la 23 moléculas de HCl y lo vamos a pasar a moles. Entonces lo que hacemos es 40 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué debo colocar abajo? El número de Avogadro, que es de 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Obviamente debo colocar de qué es, de HCl, para que las moléculas de HCl con las moléculas de HCl se cancelen y arriba colocar una mol, siempre una mol de HCl. Lo demás lo hace la calculadora. Multiplicamos 40 a la 23 por 1 y lo dividimos entre 6.023 E23. Y automáticamente me va a dar un valor de 6.64 moles de HCl y automáticamente ya el ejercicio está resuelto. Miren que en este caso no utilicé la palabra átomo, sino la palabra molécula. ¿Por qué utilicé la palabra molécula y no utilicé la palabra átomo? A ver, ¿quién me dice? Porque la molécula es un compuesto. Porque el HCl es un compuesto. Ok, porque Sí, señor. cuando es un compuesto, no se utiliza la palabra átomo, sino la palabra molécula. Muy bien. Ahí en la nota. Y así me gusta que estén conectados, estén en la onda, estén en la película, como dice el profe Jairo. Bueno, después de esto, voy a terminar la grabación aquí y procedemos al ciclo de preguntas o dudas con relación a lo que no entiendan. ¿Oyeron? Entonces, a ver,